Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de movimiento en 2D ocasionado por una fuerza constante. Bienvenidos. Tenemos una partícula con masa m que se mueve en el plano xy del sistema de coordenadas O de un sistema de referencia inercial S. La partícula es acelerada por una fuerza constante, donde la fuerza, el vector fuerza, es igual a una magnitud F en dirección del vector unitario J, con F mayor que 0. Veamos las condiciones iniciales. En el eje X vamos a tener para un tiempo t igual a 0, X igual a 0 y la velocidad, la componente de la velocidad en el eje X para un tiempo t igual a 0 es igual a v sub 0. Con v sub 0 mayor que 0. Y en el eje Y tenemos que la posición en el eje Y para un tiempo t igual a 0 es 0 y la componente de la velocidad en Y para un tiempo t igual a 0 es igual a 0. La ecuación de movimiento 2D de la partícula en forma escalar se escribe como la derivada de la componente del momentum con respecto al tiempo igual a 0 y la componente del momentum en el eje Y como la derivada de esta componente con respecto al tiempo igual a f, donde p sub x y p sub y son las componentes del vector momentum en x y en y respectivamente relativistas. En cuanto al módulo del vector velocidad, está dado por la raíz cuadrada de la componente de la velocidad en x al cuadrado más la componente de la velocidad en y al cuadrado. Análogamente, la magnitud del vector momentum es la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las componentes x y al cuadrado. Y el problema nos pide probar que los componentes de la aceleración de la partícula son a sub x, componente de la aceleración en x, igual a menos c a la cuarta por p sub 0 por f al cuadrado por t sobre el cubo de la raíz cuadrada de la energía e sub 0 al cuadrado más c cuadrado por f al cuadrado por t cuadrado. Y la componente de la aceleración en y es c cuadrado por f por e al cuadrado sobre el cubo de la raíz cuadrada de e sub 0 al cuadrado más c cuadrado f cuadrado t cuadrado. Y nos pide también que demostremos que el límite de la componente de la aceleración cuando el tiempo tiende a infinito es 0 y que el límite de la componente de la aceleración en y cuando el tiempo tiende a infinito también es 0. Veamos. La solución de A. Vamos a hallar las componentes de la aceleración en x y en y. Vamos a aplicar las definiciones de la aceleración. La aceleración está definida como la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. Esto para la componente en x. Y para la componente en y tenemos que la aceleración está dada por la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo. A las ecuaciones de las componentes de la velocidad, que son las que hallamos en el ejercicio anterior, la componente de la velocidad en x y la componente de la velocidad en y. Bueno, vamos a trabajar primero con la componente de la velocidad en x. Entonces tenemos que la aceleración en x es la derivada de la velocidad en x, que está dada por esta expresión con respecto al tiempo. Entonces vamos a realizar esta derivada. Bueno, vamos a sacar lo que no depende del tiempo, que sería la velocidad de la luz al cuadrado, el momentum, salen de la derivada, y esto lo vamos a escribir de una forma diferente.
¿sí? Entonces, como tenemos la raíz cuadrada, la puedo escribir en forma de potencia a la 1/2, y dado que está en el denominador, si yo lo paso arriba al numerador, me queda e sub 0 al cuadrado más c cuadrado f cuadrado t cuadrado y todo elevado a la menos 1/2, donde realizamos esta derivada. Entonces, al realizar esta derivada, vemos que tenemos esto a la menos 1/2. ¿Sí? Entonces sería menos 1/2 por lo que está dentro del paréntesis elevado a la menos 1/2 menos 1. Menos 1/2 menos 1 me da menos 3/2. Multiplicado por la derivada interna. Lo único que depende del tiempo es este factor. Entonces me queda c cuadrado f cuadrado multiplicado por 2 veces t. Aunque la derivada de t cuadrado es 2t. Este 2 con este 2 se cancela. Y reordenamos. Entonces me queda menos. Lo único que hicimos aquí fue cancelar el 2. Y ahora esto que está elevado a la 3/2 lo paso abajo y me queda el cubo de la raíz cuadrada de e sub 0 al cuadrado más c cuadrado por f cuadrado por t cuadrado. Y arriba me queda c cuadrado por c cuadrado, c a la cuarta, p sub 0, f cuadrado por t. Entonces sería la primera parte del primer punto. Análogamente para la componente de la velocidad en i, aplicamos. Entonces volvemos a plantear la derivada. Aquí tenemos t por lo que está entre el paréntesis, que era lo que estaba en el denominador, que ahora está a la menos 1/2. Entonces aquí tenemos la derivada de un producto. Entonces, para hacer la derivada de un producto, hacemos el primero derivado, que la derivada de t es 1, por el segundo sin derivar. Me quedaría exactamente igual. Más el primero sin derivar, que me quedaría t, por la derivada del segundo, que esta ya la hicimos en el primer ítem. Simplemente la pongo aquí para recordar. Bueno, reescribimos esto. En la primera parte está elevado a la menos 1/2, queda 1 sobre la raíz cuadrada de e sub 0 al cuadrado más c cuadrado por f cuadrado por t cuadrado. Menos, entonces organicemos esto. Entonces 2 con este 2 se cancela y me queda c cuadrado f cuadrado por t multiplicado por este t, entonces quedan todos elevados al cuadrado. Y esto que está a la menos 3/2 pasa aquí abajo y me queda al cubo de la raíz cuadrada de sub 0 al cuadrado más c cuadrado f cuadrado por t cuadrado. Bueno, hacemos esta suma de fracciones, ¿sí? Este lo tomamos como común. Entonces, al dividir este término que está elevado al cubo, lo divido en este que está elevado a la 1, me queda al cuadrado. Lo multiplico por un 1, entonces me queda el cuadrado de la raíz cuadrada de sub 0 más c cuadrado por f cuadrado por t cuadrado. Menos, este queda igual, c cuadrado por f cuadrado por t cuadrado. Bueno, entonces si aplico el cuadrado a la raíz cuadrada, me queda el mismo término sin la raíz, ¿sí? Bien, donde este término con este término c cuadrado por f cuadrado por t cuadrado menos c cuadrado por f cuadrado por t cuadrado se cancelan, me queda e sub 0 al cuadrado y multiplico c cuadrado por f y obtengo la componente de la aceleración en i para este ejercicio. Entonces, así terminamos la primera parte de este ejercicio. Recordamos las componentes de la aceleración en x y en y, que están dadas por esta expresión. Bien. Ahora vamos a resolver la parte B, que es demostrar los límites. Entonces vamos a calcular primero el límite en el eje X. Tenemos este ejercicio. Entonces tenemos el límite cuando el tiempo tiende a infinito y lo tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a simplificar un poco esto. Entonces tomamos la expresión
en la parte del denominador sacamos como factor común c cuadrado f cuadrado por t cuadrado, ¿sí? Esto puede salir de la raíz, pero está elevado al cubo. Entonces al elevarlo al cubo, aquí ocurre una serie de simplificaciones y me queda en el numerador c por p sub 0 y en el denominador me queda f por t cuadrado. Entonces tenemos el tiempo solamente en el denominador. Aplicamos la definición del límite. Entonces el límite puede directamente multiplicando abajo. Aquí aplicamos límite donde está el tiempo y analicemos. Entonces, si el tiempo aquí tiende a infinito, este cociente, ¿sí?, tiende a 0. Entonces esta primera parte me va a dar 1. Pero el tiempo aquí va a tender a infinito. Entonces todo esto va a tender a infinito. Y una constante sobre infinito, eso tiende a 0. O sea que esto es igual a 0. Y análogamente, para ahí tenemos lo mismo. Hacemos como la misma simplificación. Y tenemos prácticamente el mismo límite. Entonces este límite va a tender a infinito. Y un número sobre infinito tiende a 0. Tal cual como lo queríamos demostrar. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dar like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.